Capítulo 1 Muerte. Todo se llenó de sangre. Todo parecía tan imposible y tan irreal, que Hinata Hyuga no pudo reaccionar cuando escuchó algunos gritos alarmantes y desesperados, pero pese a ello sin siquiera pensarlo y por instinto ella corrió a atender al herido de gravedad, no sentía ningún movimiento de sus piernas pero así corrió unos metros sintiéndose completamente abrumada y atontada. Por toda esa situación, de repente escuchó que Sakura le gritaba estridentemente diciéndole que brindara algún tipo de ayuda médica al herido pero Hinata simplemente se mantuvo parada a un lado, mirando la gran cantidad de sangre que brotaba del cuerpo del herido, viendo que aquel cuerpo respiraba agitadamente y viendo también que varias manos emergían la luz verde de los chakras curativos para poder retenerlo con vida porque estaba muriendo, él estaba muriéndose y ella lo sabía, realmente lo sabía y eso le causaba pavor. No puede ser verdad, se dijo ella mentalmente y sintiéndose completamente devastada y frágil. Hinata siguió permaneciendo inmóvil y sin siquiera parpadear, con sus ojos bien abiertos, fijos y llenos de pánico miraba el cuerpo de aquel hombre que se desangraba, y ver eso le hizo comprender con angustia que realmente aquello estaba sucediendo, que en verdad él se estaba por morir por haberla protegido a ella, por ella, y como si fuera una cinta de video en retrospectiva recordó aquel momento exacto que había sucedido. El campo de batalla era amplio y habían muchas peleas por todo sitio, todos luchaban orgullosamente por defender sus naciones y su honor. Hinata había estado peleando valientemente contra algunos enemigos, tenía sus ojos activados con el Byakugan y tenía las manos con chakra rodeándole las palmas con los cuales daba certeros golpes con el fin de luchar para proteger a su gente y a su nación. Ella siguió con su ardua tarea sin amedrentarse en ningún momento porque no podía permitir que la muerte de tantas personas y de su estimado primo fuera en vano, definitivamente no podía permitirlo. Con mucha convicción ella siguió peleando con energía hasta que percibió que algunos enemigos más se sumaban y que querían acabar con ella pero gracias a su habilidad y a su motivación había logrado dejarlos completamente malheridos, y más aún recordando que después de toda esa guerra acabara tenían grandes y maravillosos planes a futuro. Entonces ella se mantuvo tan concentrada en sus enemigos que no se dio cuenta de algo. Un grupo de Zetsu estaban escondidos mientras observaban a la Hyuga luchando y al ver que ella ya se había encargado de sus rivales y al verla sola comprendieron que era la presa perfecta, por lo que con precaución de no ser descubiertos fueron tras de ella. Ella absorta en sus pensamientos y mirando los cuerpos inertes no se había dado cuenta que en cuestión de segundos muchos Zetsus le habían rodeado y que le lanzaban una enorme cantidad de kunais y shurikens con el propósito de matarla hasta que escuchó un tenue sonido lo cual le hizo parpadear una sola vez y al voltearlo vio que un hombre desviaba los muchos kunais rápidamente pero que en un último intento utilizaba su cuerpo como escudo para protegerla. Al ver que más armas se dirigían a ella, Hinata se perturbó al verlo a ese sujeto pero cuando lo reconoció sintió que su corazón se paralizaba porque no quería que fuera él, cualquiera menos él. ¿Estás bien?, le había preguntado él. Ella no había podido vocalizar absolutamente nada mientras veía que él estaba gravemente herido y balanceándose mientras sangre corría de su cuerpo, sobre todo proveniente de una profunda herida en el abdomen. Ella por supuesto que quería ir en su ayuda pero lamentablemente no pudo hacerlo pues no podía ni siquiera moverse sino que solo se sintió mareada y sintió que una daga la cercenaba el corazón de la peor forma posible. Ata, fue lo último que vocalizó él sin poder soportar más su peso y caer en sus rodillas hasta desvanecerse en el piso completamente inconsciente. En reflejo que estaba gravemente herido Hinata salió de ese cruel recuerdo al sentir que por primera vez su cuerpo reaccionaba con un temblor y que lágrimas silenciosas se deslizaban por sus mejillas. Con los ojos nublados ella enfocó su mirada en el herido y ahogó un sollozo al ver que aquel cuerpo estaba ensangrentado. Ella parpadeó un par de veces para enseguida cerrar fuertemente los ojos y desear que todo lo que vio fueran solo imágenes de una espantosa pesadilla, una cruel y malévola maniobra de sus miedos y de aquellos fantasmas de infelicidad. Mentalmente ella suplicó despertar de esa pesadilla por lo que una vez más cerró fuertemente los ojos y después los abrió, viendo que no era una cruel pesadilla sino que era una cruel realidad, porque ahí en el piso estaba el hombre que amaba, y el cual moría por protegerla a ella. Al ser consciente de ello Hinata sintió que su mundo se derrumbaba sobre ella y que el dolor la aplastaba hasta querer desaparecerla. De pronto ella nuevamente escuchó varias voces que la llamaban pero ella no prestó la más mínima atención ya que estaba ocupada contemplando aquel rostro tan varonil que tenía marcas de sangre en los labios,
que tenía los ojos cerrados y que respiraba con dificultad. Sin poder evitarlo, ella sintió que una avalancha de lágrimas se deslizaba por sus mejillas al sentir ese dolor tan inmensamente grande. Sin dejarlo de mirar, escuchó que la seguían llamando insistentemente, pero ella no contestó y solo se dedicó a mirarlo y a tallar su rostro en su corazón, que ardía de dolor. Imprevistamente, de repente, ella sintió un fuerte impacto en el rostro haciéndole desviar de su eje, pero que de pronto ella nuevamente dirigió su mirada hacia él y sonrió entre lágrimas al saber que pese a esas condiciones se veía tan atractivo. Ella nuevamente sintió que la zarandeaban violentamente, pero aún así ella no alejó su mirada de la de él porque sentía que si lo hacía, lo perdería para siempre, y eso era lo menos que quería en ese mundo. Llévatela, escuchó que alguien gritaba para enseguida sentir que alguien la cargaba y trataba de alejarla de ese lugar. Al momento que Hinata ya no vio el rostro de él, sintió que caía a un abismo lleno de fuego y que dejaba de respirar, por lo que en un acto reflejo forcejeó y luchó con aquel que trataba de alejarlo de él. Dio fuertes golpes de desesperación hasta que ambos cayeron al piso, lo cual aprovechó ella para poder volver donde él yacía. Con sus ojos enfocados en él dirigió sus pasos hasta que sintió que su captor trataba otra vez de alejarlo de él, por lo que ella gritó con todas sus fuerzas su nombre en medio de gruesas lágrimas y sollozos, a la misma vez que se aferró con fuerza a todo lo que podía encontrar para que no lo alejaran de él porque no quería irse sin él. Eso nunca se dijo mentalmente, pero de pronto y en medio de su lucha sintió que la luz desaparecía de sus ojos y que un silencio aterrador la consumía por completo, pero antes de desvanecerse trató de decir algo. Vocalizó en un leve susurro y cayó inconsciente. Tiempo después Hinata abrió los ojos. Lentamente, pero al hacerlo sintió un poco de dolor en todo el cuerpo y que además se sintió desorientada porque no sabía exactamente dónde estaba ni cómo había llegado a ese lugar. Parpadeó unas cuantas veces hasta darse cuenta que estaba cubierta con sábanas blancas y que había un fuerte olor a medicamento, lo cual le dio una idea. Sin embargo, ella supo que ese lugar no era Konoha. Entonces, al hacer un poco de memoria, recordó todo. Recordó que él estaba ensangrentado y que su cuerpo parecía sin vida. El dolor regresó inmediatamente a ella y sintió que se ahogaba al saber que Sasuke estaba muriéndose. Pese a ser consciente del dolor de su corazón y de dolor físico, ella trató de levantarse rápidamente de la cama, pero enseguida sintió que alguien la retenía. Tranquila, escuchó que alguien le decía. La joven volteó el rostro a un lado y vio que era Shizume, que la tenía bien agarrada e impedía que se levantara, pero aún así ella debía y quería encontrar el modo de soltarse porque quería ir con él, quería estar a su lado. Suélteme, por favor, pidió ella con voz seca y débil mientras sentía que un fuerte dolor en sus adentros haciéndole revolver el estómago. Sin embargo, Shizune actuó rápidamente para pasarle una fuente donde Hinata pudiera vomitar. Con tristeza la miró y vio que temblaba un poco hasta que largos segundos después vio que la joven se limpiaba, por lo que la ayudó a sentarse y esperó que ella se calmara, pero en vez de eso vio que lloraba amargamente. Quiero ir con él, rogó Hinata sintiéndose mareada y mirando con súplica en los ojos a la otra. No puedes, contestó la mujer al no entender muy bien por qué la Hyuga mostraba tanto interés en el Uchiha. Realmente no lo entendía. Porque Tsunade-sama y los demás lo siguen atendiendo, respondió la ninja médico. Hinata aguantó la respiración por unos segundos y se llenó de esperanza porque eso significaba que él aún estaba con vida, así que se llevó una mano al rostro y limpió aquellas lágrimas pensando que podía hacerlo, que Sasuke podría salir bien librado de ese hecho. ¿Qué tienes que ver con él?, preguntó Shizune nuevamente con intriga. La joven solo miró a la otra mujer y no dijo nada porque no sabía cómo explicarle que desde hace un tiempo atrás ella y Sasuke tenían un amorío secreto y que todos ignoraban. Al ver que la Hyuga no respondía, Shizune tomó la decisión de darle tiempo a que respondiera esa pregunta. Sin embargo, sabía que su deber le decía que debía darle una muy mala noticia, pero que Hinata debía saber de todas formas. ¿Hay algo que debes saber, preguntó Hinata mirando a otro lado y pensado que ya peor que aquello podía suceder. Ella deseó también que él sobreviviera porque ya todo había terminado y el mundo ya estaba en paz, lo que significaba que él tendría que cumplir la promesa que la última vez que se vieron le hizo. Cuando esto termine iré por ti, le había dicho él con una mirada que reflejaba sinceridad. Sin embargo, Hinata ignoraba que una desgracia no viene sola, sino que viene una tras de otra y que ella estaba a punto de recibir el golpe final, aquel que acabaría con sus ilusiones. En otro lugar, el campo de batalla lucía desolado y lleno de cuerpos inertes que mostraban que en ese lugar se había desencadenado una batalla sangrienta y que había sido testigo del final de una historia llena de venganzas y de ambiciones que habían traído tragedia a ese mundo, pero que finalmente ya todo había terminado.
que esa batalla ya había llegado a su fin pero que otra quizás todavía más difícil recién empezaba, y empezaba. Con dolor. Pisadas torpes resonaban por medio de aquel campamento, Hinata caminaba con la mirada perdida y entre tropezones hacia donde se suponía Sasuke estaba, caminó sintiendo que su respiración era agitada y que su corazón se saldría del pecho por todas las emociones que sentía, caminó ignorando a todos y solo mentalizándose en él hasta que llegó a una enorme tienda de campaña y entró, vio a algunas personas más, siguió caminando lentamente hasta que se adentró a un ambiente privado donde reconoció que él estaba tendido en una cama y conectado a algunos aparatos, sin dejar de mirarlo caminó hasta él. ¿Qué haces aquí? De pronto escuchó que Sakura le preguntaba y se ponía enfrente suyo impidiéndole el paso y Hinata simplemente la miró y no dijo nada mientras se daba cuenta que otra mujer se acercaba a ellos. Ya después nos explicará. Ahora vamos que tenemos que seguir atendiendo a los heridos, ordenó Tsunade llevándose a la peligrosa con ella porque su intuición le decía que desconocía algo realmente importante pero que después ya se enteraría. Con cuidado y lentamente se acercó a él y sintió una punzada de dolor al ver que su cuerpo estaba completamente vendado a excepción de su rostro. Pequeñas lágrimas nuevamente aparecieron en sus ojos y en medio de ellas sonrió al recordar las veces que lo había visto dormido y que en ese preciso momento podría jurar que si no era por las máquinas a las que estaba conectado él parecía estar durmiendo calmadamente. Al verlo por unos segundos más sintió que la angustia, la culpa y la desesperación se apoderaba de ella, sintió la gravedad de ese momento y como si una torre de hierro le cayera encima ella se agarró fuertemente de la camilla tratando de soportar ese tremendo peso. Lloró y lloró al saber que él estaba así por protegerla a ella. Si ella hubiera sido un poco más precavida seguramente no estarían en esa situación y ahora estarían teniendo una plática del paso que darían. Sin embargo la nefasta realidad era que ella lloraba por él y por su pérdida. Al cabo de unos segundos ese lugar fue inundada por el amargo llanto y los terribles sollozos de Hinata porque sentía que ese era el dolor más grande que sentía, y que segundo a segundo crecía más hasta el punto de hacerla perder el equilibrio emocional. Asuke-kun, sollozó sintiéndose terriblemente triste. Omen, lo y confesó alzando una mano y elevándola hasta una mano de él. Lo perdí, dijo tomando su mano y llevándola hasta su vientre. Perdí a bebé finalizó ahogando un grito en su garganta al sentirse la mujer más desdichada de la tierra. Hace minutos atrás Shizune le había dejado perpleja al decirle que estaba embarazada de aproximadamente 2 meses y que lamentablemente había sufrido un aborto. Hinata había llorado desgarradoramente al saber esa cruel noticia y se había quedado tumbada en la cama con la vista perdida y con sus sueños completamente rotos. Aquel sueño más anhelado se había vuelto realidad y ahora cuando ya lo había conseguido, lo perdía para siempre. Omen, sollozó ella al saber que seguramente Sasuke estaría feliz al saber que tendrían un hijo. No lo sabía, confesó ella con honestidad porque realmente no lo sabía aunque en algún momento hubiera tenido ciertas sospechas no eran muy claras. No lo sabía, repitió otra vez apretando fuertemente la mano de él con la suya y queriendo que todo fuera irreal. Con frustración ella siguió llorando sintiéndose tan culpable por todo lo sucedido y por temor a un futuro también sin Sasuke. Eso sería demasiado, perderlos a los dos sería demasiado doloroso para ella. Al momento que vio a Sasuke en ese lugar simplemente se le había quedado observando sin decir nada porque no se esperaba verlo y menos después de lo que le había dicho la última que se habían visto, pero aún así ella se había sentido muy feliz de verlo y ahora todo era tristeza y dolor. Al ir a buscarlo ella había asumido que podría sobrellevar esa situación y que de algún modo se repondría de su pérdida pero ahora se sentía derrumbada al ser consciente que no podría hacerlo sola, que lo necesitaba a él para ayudarla a vivir sabiendo que había perdido a ese bebé que apenas crecía en ella. Sasuke-kun, volvió a sollozar pero de pronto algo llamó su atención y Hinata sintió un débil movimiento de su mano por lo que enseguida se impactó y entre tambaleos dirigió su mirada hacia él, quien tenía los ojos abiertos y la miraba fijamente. ¿Estás bien?, vocalizó Hinata tomando la mano masculina entre las suyas y sonriendo porque verlo abrir los ojos era bueno para ella. ¿Estás bien?, repitió ella pensando que esa era la señal que indicaba que no lo perdería a él. Sasuke la miró por unos segundos y aunque no lo dijera le daba gusto verla porque solo era ella a la única que quería ver en ese momento porque sabía que esta vez no la libraría, sabía que a ella sería la última que vería antes de sumergirse en ese sueño eterno, al cual pese a todo no temía porque comprendía que ese no era el final sino la continuación de algo que debía pasar. De pronto sintió que ella lo acariciaba y lo miraba con
Esos ojos llenos de dulzura, si esa era su recompensa por su partida, él estaba más que satisfecho con ello. Sasuke-kun, escuchó que de nuevo lo nombraba, la miró por última vez y con toda la fuerza que pudo le presionó la mano en un gesto de agonía para después tratar de sonreír por unos segundos para después cerrar los ojos, y dejarse ir. Sin nada más que el mismo silencio escalofriante. Ese lugar se vio estropeada por los exasperantes ruidos de los aparatos que indicaban que él se iba, que el último sobreviviente del clan Uchiha